Durante las últimas horas y en estas semanas nos ha tocado reportar el impacto de la naturaleza, no solamente con el huracán Irma. Unas semanas antes hablábamos del huracán Harvey, que como saben golpeó Texas. Acá, ahora, en la República Dominicana, en Puerto Rico, en las islas también del Caribe, el efecto de este huracán María y el efecto catastrófico también, por supuesto, del ciclón Irma. Pero como vieron ayer, México, Ciudad de México específicamente, registró uno de los movimientos telúricos más fuertes de los últimos tiempos, una situación que no se registraba en ese país desde 1985, 32 años. Esta situación, por supuesto, también nos ha mantenido al filo de la noticia, muy atentos de lo que está ocurriendo allá, más de 200 víctimas mortales. La gente se está preguntando qué es lo que ocurre con el planeta, cómo respondemos, estamos preparados ante este tipo de incidentes, a este tipo de reacción o de acción normal de la naturaleza, según como los científicos así lo establezcan. Algunos dicen que responde inmediatamente al cambio climático, otros dicen que es una situación natural que simplemente pasa por ciclos. Y para preguntarnos, allí están las imágenes que por supuesto le dieron la vuelta al mundo, imágenes dramáticas. Hoy estuvimos haciendo seguimiento al intento de rescate de niños que lamentablemente quedaron atrapados debajo de una estructura en Ciudad de México, un colegio preescolar privado. Más de 20 niños murieron allí. Las autoridades y la gente se ha unido, la ciudadanía se ha unido para rescatar a cientos de personas que aún podrían estar bajo los escombros. Además, por supuesto, como ocurre en este tipo de eventos, las horas apremian. Para preguntarnos si estamos preparados o no, tenemos a un invitado en el estudio con nosotros. Me refiero al señor Norberto Rojas, quien es profesor investigador de la Universidad INTEC, además experto tiene una maestría en estructuras. Una maestría en esta materia que tanto es bueno saber en este momento. Señor Norberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Queremos en principio preguntarle si está la República Dominicana preparada para un evento telúrico de este tipo, para un movimiento telúrico como el que se registró en México el día de ayer. Bueno, esa respuesta es un poco amplia, sí, porque nuestro país fue aprobado un código sísmico, fue en el año 2011. Estuvimos con la misma normativa sísmica desde el año 79, el código M001, hasta la aprobación del código del 2011, el R001. Si las estructuras que han sido diseñadas con este nuevo código, pues se supone deberían permanecer de pie ante el terremoto de diseño con el que estamos esperando aquí. Ahora, tenemos una situación un poco, podemos ser difícil en el sentido de que muchas estructuras fueron diseñadas con el código anterior, o sea, 32 años desde el 79 al 2011, muchas estructuras fueron levantadas diseñadas con este código. Y hay algo todavía mucho más importante, y es que las estructuras van a comportarse no como se diseñan, sino como se construyen. O sea, el proceso de uno como diseñador estructural es implementar todos los requerimientos del código. Sin embargo, una vez estos planos son aprobados aquí en obras públicas y pasan a la parte constructiva, ahí es que está el detalle, porque tiene que asegurarse de que haya una supervisión que se encargue de que todo lo que está plasmado en los planos se hagan tal cual como están, para poder asegurar que la estructura se comporte como fue diseñada. Entonces, ahí tenemos un problema, un eslabón débil, de que si no hay una buena supervisión, no se puede asegurar que las estructuras van a comportarse tal cual como se diseñaron. Sí, por ejemplo, si pudiéramos, para delimitar la pregunta un poco más, ya que esta respuesta, tal y como usted lo señalaba, era amplia. ¿Cuáles son, por ejemplo, en la capital dominicana, aquellas zonas que podrían ser más vulnerables ante un sismo? Por ejemplo, se dice el caso de Los Prados, hay quienes señalan que es una zona arcillosa, no necesariamente bien dispuesta para edificios de más de 3 o 4 pisos. ¿Qué puede decirnos en este sentido? ¿Cuáles son las zonas vulnerables de la capital? Los Tres Brazos se tiene como una zona que está construida en terreno arcilloso, pero ¿qué otras comunidades tienen y corren este riesgo y que han sido lamentablemente permitidos por las autoridades que se construyan en terreno arcilloso, peligroso, terreno que puede ceder ante cualquier efecto de la naturaleza?
Bueno, como ustedes bien acaban de aclarar, uno de los responsables quizás del comportamiento de una estructura ante un sismo es, yo diría, el suelo principalmente. ¿Por qué? Porque si estás fundada, como el caso, por ejemplo, un terreno arcilloso, puede amplificar las ondas sísmicas y esto puede provocar daños. Eso fue lo que ocurrió en el terremoto de 1985 de México, que cuando ya como sabemos, México... ¿Cuáles son las zonas más vulnerables del país? Bueno, vulnerables del país, así no, o sea, aquí tenemos un código sísmico que establece, delimita las aceleraciones por zonas. Y las zonas más donde las aceleraciones se van a esperar mucho más altas son las que están relacionadas con la zona septentrional. Pegadas a la cordillera septentrional. Correcto. Bueno, Bien, pues no, muchísimas ahí gracias. estamos. Esperemos que, tal y como usted ha señalado, no solamente sea la guía de los ingenieros, lo que se diseña, sino también lo que se construye. ¿Cómo se construye? ¿Quién verifica esas construcciones? Si se está haciendo ese trabajo. De ahí habrá mucho que decir. Le agradecemos mucho, señor Norberto Rojas, profesor investigador de INTEC, también es especialista en ingeniería estructural. Vamos a recordar que hace aproximadamente 5 años, Obras Públicas hizo un estudio para determinar cuáles eran las condiciones de la mayoría de las estructuras de la capital y del país.